Buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien, en compañía de sus seres queridos. En esta ocasión, vamos a ver el tema de argumentos. Revisaremos qué es y en qué consiste un argumento, cuáles son sus partes y cómo se construye un argumento válido. Este tema es relevante porque en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana requerimos de la argumentación, ya sea para dialogar o discutir con alguien sobre un tema que nos interesa, para convencer a alguien sobre algo, o para demostrar que nosotros tenemos la razón con respecto a un asunto, etc. También en diversas carreras se requiere de la argumentación, como en filosofía, derecho, criminalística y otras. Para comenzar, vamos a decir que un argumento es un conjunto estructurado de proposiciones que reflejan una inferencia. Tal como los lógicos utilizan la palabra, un argumento es un grupo de proposiciones del cual se dice que una de ellas se distingue de las otras, consideradas como base o fundamento para la verdad de éste. Ahora bien, un argumento se compone de un conjunto de proposiciones, de las cuales unas reciben el nombre de premisas y la otra u otras reciben el nombre de conclusión. Las premisas son razones que alguien ofrece como fundamento o apoyo para la aceptación de la conclusión con el objetivo de que esta última sea aceptable racionalmente por otras personas. La conclusión, por su parte, es la proposición que se defiende sobre la base de las premisas. Así que, al hablar de argumentos, tenemos algunas palabras clave, como son: proposición. Es una afirmación de que algo es, o no es el caso, todas las proposiciones son, o verdaderas, o falsas. Otra palabra es premisa, la cual es una proposición utilizada dentro de un argumento para dar soporte a otra premisa. La diferencia entre estas dos es que la premisa está dentro de un argumento y la proposición puede ser solamente una oración que afirma o niega algo. Un ejemplo es, premisa 1, el cielo está nublado, premisa 2, si el cielo está nublado, entonces va a llover. Otra palabra es inferencia, la cual es el proceso en el que se relacionan proposiciones, afirmando una proposición con base en otra u otras proposiciones. Y la otra palabra clave es conclusión. Esta es la proposición a la que otras proposiciones, es decir, las premisas, dan soporte. En el ejemplo que puedes visualizar, puedes ver que la inferencia es el proceso que permite llegar a la conclusión, y tenemos un argumento que se compone de dos premisas y una conclusión, las cuales, si estuvieran aisladas, serían consideradas solamente como proposiciones. Así que, la premisa 1 dice, el cielo está nublado, la premisa 2 dice, si el cielo está nublado, entonces va a llover, por lo tanto, la conclusión es que va a llover. A continuación, puedes visualizar un mapa conceptual sobre el argumento y sus partes, para complementar la información que se ha presentado hasta ahora. Obsérvalo mientras yo reviso mi WhatsApp. Ahora bien, como viste en el mapa conceptual, tanto las premisas como las conclusiones pueden tener o no indicadores que van al inicio de la premisa, por ejemplo, en la premisa, dado que los hombres son mortales. Como puedes ver, aquí se te presentan algunos ejemplos de estos indicadores, como son, puesto que, por las siguientes razones, en vista de que, si ocurre que, etc. Visualiza la tabla que tienes en pantalla para ver otros ejemplos. En la siguiente tabla, puedes ver otros indicadores que van antes de la premisa, por ejemplo, en el argumento, premisa 1, dado que los hombres son mortales, premisa 2, Sócrates es hombre, conclusión, por lo tanto, Sócrates es mortal. Y otros indicadores de conclusión son, por lo cual, podemos inferir, concluyo que, de lo que se sigue que, lo cual da lugar, lo cual significa que, etc. Visualiza en tu pantalla la tabla que contiene más ejemplos.
A continuación se te presentan 4 ejemplos de argumentos con algunos de los indicadores que acabas de ver, son los que están subrayados, obsérvalos con detenimiento y mira cómo cada argumento se compone de 2 premisas, podrían ser más, y aparte tienen su respectiva conclusión. Lo importante en un argumento es que la conclusión se derive de las premisas de una manera lógica. Obsérvalos mientras me sirvo un vaso con agua. Y ya para finalizar con la presentación, vamos a ver cuáles son los requisitos mínimos para construir un buen argumento. El primer requisito es que debemos limitarnos o ceñirnos a la cuestión o tema que queremos debatir. Es decir que debemos ser precisos en cuanto al asunto que se está discutiendo, procurando no desviarnos y evitando traer a colación otros temas que no tienen nada que ver con el asunto que nos interesa. El segundo requisito es, debemos ofrecer razones sólidas, lo cual significa que nuestras razones o premisas en verdad sostienen la conclusión. Para ello, deben ser relevantes, suficientes y aceptables. Son relevantes si nos conducen o prestan apoyo para la conclusión. Ahora bien, para que una premisa sea suficiente, es necesario contar con varios argumentos que por diversas razones apoyen a la misma conclusión. Por otro lado, una premisa es aceptable cuando ofrece datos objetivos, expresa un conocimiento común a todos, es incontrovertible, recurre a una persona experta en el tema y cuando se habla de un argumento ya aceptado porque cuenta con un respaldo sólido. En cambio, una premisa no es aceptable si constituye una afirmación confusa, ambigua, contradictoria o no tiene respaldos sólidos. El tercer requisito para que nuestro argumento sea correcto es protegerlo de posibles refutaciones, es decir que hay que pensar en los posibles contraargumentos que nos pueden alegar y construir otros argumentos que respalden el argumento principal. Así que, toma aire y respira profundo. Hasta aquí, hemos dicho la definición de un argumento, las partes que lo integran y las características mínimas que debe cumplir para que sea correcto. En fin, dicho lo anterior, no me queda más que agradecerte por tu atención y desearte una linda tarde, así como futuras discusiones bien estructuradas y fundamentadas. Hasta pronto.